El pacto del patrón en el rancho. Muchos llegaron a trabajar en este rancho, pero pocos vivieron para contarlo. Todos hablaban de un toro negro, nacido de las tinieblas, y de un patrón que guardaba un pacto sellado con sangre. En medio de las vastas llanuras mexicanas, existía un rancho tan antiguo que los lugareños decían que estaba maldito desde sus cimientos. Se llamaba El Encanto Viejo. Pertenecía a don Julián, un hombre respetado, pero también temido. Se rumoraba que su riqueza no venía solo de su duro trabajo, sino de un oscuro pacto que había sellado hacía muchos años. Dicen que, en las noches sin luna, un toro enorme, de pelaje negro como la obsidiana y con ojos rojos encendidos, recorría los corrales del rancho. Nadie sabía de dónde había salido, pero siempre estaba allí, vigilante, como si fuera el guardián de algo prohibido. Y aquí es donde empiezan los secretos que los trabajadores nunca se atrevían a revelar. Los peones del rancho hablaban en voz baja, con miedo. Algunos aseguraban que, cada vez que un trabajador desaparecía sin dejar rastro, el toro negro era visto merodeando el mismo lugar la noche anterior. Otros decían que en los establos, al acercarse, se escuchaban rezos extraños mezclados con mugidos que no eran de este mundo. Pero lo más aterrador era lo que se contaba sobre el patrón, que don Julián había entregado su alma a cambio de prosperidad y abundancia. Y el toro negro no era un animal común. Era la manifestación de aquel pacto, la criatura enviada para recordarle al patrón su deuda. ¿Pero qué era exactamente lo que había entregado don Julián? Una noche, un nuevo trabajador, de nombre Emilio, llegó al rancho buscando empleo. No creía en supersticiones y se reía de las advertencias de los demás. Sin embargo, la primera noche que durmió en los barracones, escuchó un ruido metálico, como cadenas arrastrándose, seguido de un resoplido fuerte que hizo vibrar las paredes. Cuando salió a mirar, lo vio. Un toro gigantesco, de cuernos afilados, estaba parado frente al portón del corral. Sus ojos rojos parecían arder, y con cada exhalación, su aliento formaba una neblina oscura que se deslizaba por el suelo. Y en ese momento, Emilio comprendió que las historias no eran simples cuentos de viejos. Al día siguiente, don Julián se acercó a Emilio, y sin que él hubiera dicho nada, le puso una mano en el hombro. «Lo que viste anoche, guárdalo en silencio. Ese toro es mío, y quien hable de más, no amanece vivo». La voz del patrón sonó como un cuchillo en el aire, y en sus ojos se reflejó un brillo extraño, casi inhumano. Los demás trabajadores que lo escucharon bajaron la cabeza sin atreverse a levantar la mirada. Ya todos sabían lo que significaba esa advertencia. En el rancho no había secretos que quedaran impunes. Lo que Emilio no sabía era que esa advertencia sería solo el inicio de la peor pesadilla de su vida. Antes de continuar con esta historia, vamos a retroceder un poco para ver el origen del pacto y las desapariciones. El rancho. El Encanto Viejo no siempre había sido un lugar próspero. Mucho antes de la llegada del toro negro, aquel terreno era árido y seco. Ni las lluvias caían en su tiempo, ni el ganado sobrevivía más de unas semanas. Don Julián, en aquel entonces, era apenas un hombre joven, desesperado por levantar el patrimonio de su familia. Un anciano de la región, un curandero conocido como Don Rogelio, alguna vez le advirtió: «Hay tierras que no dan fruto porque no son de los hombres, sino del diablo». Don Julián no escuchó, pero la desesperación lo empujó a lo impensable, y fue entonces cuando apareció un extraño forastero en el pueblo. Nadie sabía de dónde había salido. Vestía de negro, con un sombrero ancho que le ocultaba el rostro. Caminó directo hasta donde estaba don Julián, como si ya supiera a quién buscaba. «Sé lo que deseas», le dijo con una voz grave y profunda. «Prosperidad, poder, que tu tierra sea la más rica del valle». Don Julián, incrédulo, solo pudo asentir. El extraño le sonrió y agregó:
Pero nada en esta vida es gratis. Le ofreció un pacto. La tierra sería fértil, el ganado multiplicado y el rancho crecería hasta ser el más grande de la región. A cambio, el patrón debería entregar un tributo cada cierto tiempo. Un alma, un cuerpo, un sacrificio. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, don Julián aceptó. Y en ese preciso instante, el toro negro apareció entre las sombras. El animal no era una bestia común, era el sello del pacto, el guardián de aquel contrato oscuro. Los primeros años todo parecía un milagro. El rancho floreció, el ganado se multiplicó y los hombres del pueblo acudían a pedirle empleo a don Julián. Pero pronto comenzaron los rumores. Peones desaparecidos, gritos en la madrugada, restos de huesos hallados en el campo, como si hubieran sido arrastrados y despedazados por una fuerza desconocida. Nadie hablaba en voz alta, nadie señalaba al patrón, pero todos sabían que cada tanto alguien del rancho se iba sin despedirse, y que al poco tiempo el toro negro era visto con el hocico manchado de algo oscuro. Lo más aterrador era que las desapariciones siempre coincidían con las noches en que don Julián se encerraba en la capilla del rancho, murmurando oraciones extrañas. Emilio, el nuevo trabajador, empezó a notar esas cosas. Una madrugada, escuchó ruidos detrás del establo y al acercarse, vio algo que lo hizo sudar frío. El patrón estaba de rodillas, con una vela negra encendida, murmurando palabras en un idioma incomprensible. Frente a él, el toro negro resoplaba con furia, golpeando el suelo con sus pezuñas, como si respondiera a cada palabra del patrón. De repente el toro giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Emilio sintió que algo le oprimía el pecho, como si la bestia pudiera robarle el aire. Cuando logró dar un paso atrás, una voz ronca, que no era la de don Julián, resonó en su mente. «No te metas en lo que no entiendes». Ese fue el momento en que Emilio comprendió que estaba marcado. Al día siguiente, un peón llamado Carmelo desapareció. Sus cosas seguían en el barracón, pero su cama nunca más volvió a estar ocupada. Algunos aseguraron que lo vieron caminar hacia los corrales, como si estuviera sonámbulo. Otros decían que escucharon su voz gritar en medio de la oscuridad, hasta que fue silenciada por un mugido ensordecedor. El patrón, al notar la inquietud de los demás, solo dijo: «Carmelo se fue, no pregunten más». Pero Emilio sabía la verdad. Había visto esa mirada del toro. Había escuchado esa voz. Y lo peor era que intuía que Carmelo no había sido el primero, ni sería el último. El secreto del patrón y la tentación del escape. Los días pasaban en el rancho El Encanto Viejo, y cada amanecer parecía igual. El sol quemando los campos, los peones trabajando en silencio, y el patrón observando desde el balcón de su hacienda, con una mirada que helaba la sangre. Pero para Emilio, nada era igual. Desde aquella noche en que escuchó al toro hablarle dentro de su mente, comenzó a sentirse observado. Cada vez que pasaba cerca de los corrales, los ojos rojos del toro lo seguían. No importaba si estaba entre las sombras o si había plena luz del día. Esa bestia parecía esperarlo siempre, como si ya lo hubiera marcado como la próxima ofrenda. Y en lo más profundo, Emilio empezó a preguntarse cuánto tiempo le quedaba antes de desaparecer como Carmelo. Una tarde, mientras arreglaba unas cercas en el campo, el viejo capataz, don Anselmo, se le acercó. Tenía la piel curtida por el sol y las arrugas llenas de secretos. «No deberías quedarte mucho tiempo aquí, muchacho», le dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. Emilio lo observó, intrigado. «¿Qué quiere decir?». Don Anselmo suspiró, como si cargar con esas palabras le costara años de vida. «Este rancho está sostenido con sangre. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Y si quieres vivir, haz como los demás. Baja la cabeza y obedece».
Emilio tragó saliva. ¿Y el toro? El viejo se estremeció. Ese toro no es de este mundo. Es el guardián del pacto. El patrón entregó más que promesas, hijo. Entregó su alma. Las palabras del capataz fueron como un cuchillo en el pecho de Emilio. Ahora sabía que las sospechas eran ciertas. Esa misma noche, impulsado por la desesperación, Emilio decidió espiar al patrón. Se escondió cerca de la capilla, donde ya había escuchado los rezos extraños. Y no tardó en escuchar los pasos de don Julián entrando. Dentro, la luz de las velas negras iluminaba las paredes cubiertas con símbolos tallados en madera. El patrón, arrodillado, hablaba en aquella lengua incomprensible, invocando fuerzas invisibles. Y entonces, la voz del forastero que le había ofrecido el pacto muchos años atrás retumbó en la oscuridad. Tu deuda no ha terminado, Julián. El tributo debe cumplirse. El toro está hambriento. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El patrón no estaba rezando. Estaba negociando con aquel ser. De pronto, don Julián levantó la vista y dijo algo que lo dejó helado. El próximo será Emilio. El muchacho retrocedió, casi sin aire. Lo habían sentenciado. Los siguientes días fueron un tormento. Emilio trabajaba en silencio, pero sus manos temblaban. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada mirada del patrón lo hacía pensar que esa sería la última vez que vería el sol. Una noche, no soportó más y se acercó otra vez al viejo Anselmo. Don Anselmo, yo escuché al patrón. Él me nombró. Dijo que yo sería el próximo. El anciano lo miró con tristeza y miedo. Entonces ya no tienes escapatoria, hijo. Nadie se salva cuando el patrón te entrega. Nadie. Emilio apretó los puños. Tiene que haber una forma, algo que podamos hacer. El viejo negó con la cabeza. El pacto es más fuerte que la voluntad de los hombres. Solo hay dos caminos, cumplirlo o morir resistiéndose. Pero entonces, en voz aún más baja, agregó: aunque dicen que quien enfrente al toro y sobreviva, puede romper el pacto. Ese rumor fue como una chispa en la oscuridad. Por primera vez, Emilio vio una salida, aunque fuera casi imposible. La idea de escapar comenzó a obsesionarlo. Cada noche planeaba rutas, cruzar los campos hasta llegar al pueblo más cercano, robar un caballo y huir sin mirar atrás. Pero cada vez que se convencía, algo ocurría. Una sombra en la ventana, un resoplido en la oscuridad, y siempre los ojos rojos del toro observándolo desde la distancia. Era como si la bestia supiera que él pensaba escapar, como si estuviera conectado a sus pensamientos. Y entonces Emilio entendió. El toro no solo vigilaba los sacrificios, también se aseguraba de que nadie rompiera el pacto. Una madrugada, decidió armarse de valor. Se levantó sin hacer ruido, tomó un cuchillo de la cocina y salió hacia los corrales. El viento helado soplaba entre los árboles, y el silencio era tan profundo que hasta el crujir de las ramas parecía un grito. Allí estaba el toro, esperándolo. Su cuerpo enorme se recortaba contra la luna, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Emilio alzó el cuchillo con manos temblorosas, pero justo cuando dio un paso al frente, una voz oscura llenó el aire. «Tu alma ya me pertenece». El cuchillo se le cayó de las manos. El toro avanzó lentamente hacia él, cada pisada retumbando en la tierra como un tambor de guerra. Y en ese instante, Emilio comprendió que ya no había vuelta atrás. El sacrificio estaba cerca, y debía elegir entre huir o enfrentarlo. La noche del enfrentamiento y los primeros sacrificios. Esa noche, el viento soplaba con fuerza en el rancho, el encanto viejo. Emilio no podía dormir. Cada sombra en su barracón parecía moverse, y cada crujido del piso le hacía contener la respiración. Recordaba las palabras de don Anselmo. Quien enfrente al toro y sobreviva puede romper el pacto. Esa idea se convirtió en una obsesión.
El joven tomó un pedazo de cuerda, un cuchillo y una linterna. Sabía que el toro no podía verlo si se movía con cuidado, pero también sabía que cada paso en falso podía ser el último. Cuando llegó a los corrales, lo vio. El toro negro estaba allí, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Sus ojos rojos brillaban entre la oscuridad y un escalofrío recorrió el cuerpo de Emilio. El patrón, don Julián, apareció de repente detrás de él, con la capa negra ondeando. Su voz era un susurro helado. «¿Así que decidiste desafiarme?» Emilio se giró, empuñando el cuchillo, pero su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. «No dejaré que mates a nadie más», gritó. Don Julián rió, y en ese instante, el toro dio un paso adelante, levantando el polvo del corral. Su aliento era como humo caliente mezclado con un olor a hierro oxidado. Emilio comprendió que la batalla no sería solo física, sino mental. El toro podía leer sus miedos, sus dudas, su desesperación. Un primer movimiento brusco hizo que el toro embistiera la cerca del corral. La madera crujió, y Emilio tuvo que esquivar rápidamente para no ser aplastado. Pero mientras luchaba por no ser derribado, vio algo que lo dejó helado. Entre las sombras, los restos de Carmelo y otros peones desaparecidos, atrapados en cadenas y murmurando oraciones que nadie podía entender. El patrón lo miraba con ojos brillantes, como si cada segundo de miedo lo alimentara. Emilio respiró hondo y recordó el consejo de Anselmo. Si lo enfrentas, no mires solo al toro. Mira más allá, hacia lo que lo controla. Con un grito lanzó la cuerda alrededor de uno de los cuernos del toro. La bestia forcejeó violentamente, levantando polvo y golpeando el suelo. Emilio se sujetó con todas sus fuerzas, mientras escuchaba el rugido profundo que parecía provenir de otro mundo. «No puedes escapar de tu destino», gritó don Julián, alzando los brazos y murmurando palabras en aquel idioma extraño. De repente, la tierra bajo ellos pareció temblar. Emilio sintió como si algo invisible lo empujara hacia atrás, y el toro parecía crecer más y más, hasta llenar todo el corral con su sombra. En ese instante, Emilio comprendió la verdad. El toro negro no solo era un animal, sino la manifestación física del pacto del patrón, su poder encarnado en carne y fuego. El joven se soltó de la cuerda, retrocediendo mientras buscaba una salida. Cada movimiento del toro era calculado, como si lo estuviera guiando hacia un lugar específico, la vieja capilla donde Julián había sellado el pacto. «Si quieres sobrevivir, Emilio, debes enfrentarlo allí», susurró una voz dentro de su cabeza, que no era ni humana ni del patrón, sino algo más antiguo que el rancho mismo. Con cada paso hacia la capilla, la tensión aumentaba. La puerta de madera estaba cubierta de símbolos tallados, y dentro, una luz oscura se filtraba por las grietas. Allí, el ritual que había dado vida al toro esperaba su desenlace. Emilio sabía que una vez que cruzara esa puerta, nada volvería a ser igual, y la verdadera prueba de su vida comenzaría. El ritual y el enfrentamiento final. Emilio empujó con fuerza la puerta de la vieja capilla. Dentro, la penumbra estaba iluminada solo por las velas negras, cuyos reflejos danzaban sobre símbolos tallados en el piso. El aire olía a humo, tierra húmeda y algo más. Algo que sabía a hierro y muerte. El patrón estaba allí, arrodillado sobre un círculo de runas, murmurando palabras que resonaban en el corazón de Emilio como golpes de martillo. Frente a él, el toro negro se erguía, aún más gigantesco que antes, con los ojos como brasas y un resoplido que hacía temblar las paredes. Emilio sintió que sus piernas se paralizaban. Sabía que cada segundo que dudara podría ser el último. «No permitiré que sigas asesinando inocentes», gritó Emilio con toda la fuerza que le quedaba. El patrón levantó la cabeza lentamente y sonrió.
una mueca que parecía desgarrar la realidad misma. Esa decisión no te pertenece, muchacho. Tu vida ya me pertenece, al igual que tu alma. Con un movimiento de sus brazos, las velas se apagaron y la capilla quedó sumida en oscuridad total. Solo los ojos del toro negro brillaban, iluminando como dos faros rojos el rostro aterrorizado de Emilio. Y entonces el toro embistió. El joven rodó a un lado para esquivar las pezuñas que golpeaban el piso como un trueno. Cada embestida del toro levantaba polvo y cenizas, y su aliento ardía como fuego. Emilio sintió que algo invisible lo empujaba hacia el círculo de runas. Sabía que si entraba allí, el patrón recibiría su tributo, pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía de dónde venía, lo impulsó a enfrentarlo. Miró directamente a los ojos del toro negro y gritó, desafiando al miedo que lo había consumido desde la primera noche. «No, no eres invencible». El toro se detuvo por un instante, confundido, y en ese momento Emilio vio un pequeño resplandor en el centro del círculo. Un amuleto olvidado, antiguo, que parecía brillar con luz propia. Era el talismán que don Anselmo había mencionado, la clave para romper el pacto. Si Emilio podía alcanzarlo, tal vez todo podría cambiar. Pero hacerlo significaba acercarse al toro a toda velocidad. Con un salto temerario, corrió hacia el centro del círculo. El toro negro lo persiguió, cada pisada retumbando como un tambor de guerra. Don Julián intentó detenerlo, gritando palabras que Emilio no entendía, pero no había tiempo para miedo ni dudas. Cuando sus manos tocaron el amuleto, una luz cegadora estalló desde el suelo. Un grito horrible salió del toro. Un sonido que parecía provenir de otra dimensión, de un lugar donde los hombres no deberían pisar jamás. Las cadenas de los peones atrapados se rompieron, y las sombras que cubrían la capilla comenzaron a desvanecerse. El toro negro, furioso, embistió una última vez, y Emilio levantó el amuleto al cielo, invocando la fuerza que había dentro de él. Un rugido atronador llenó la capilla, seguido de un silencio tan profundo que parecía que el mundo había dejado de existir. Cuando Emilio abrió los ojos, vio que el toro había desaparecido. Frente a él, don Julián yacía inconsciente, con los ojos abiertos pero vacíos, como si su pacto hubiera sido roto de golpe. Los peones liberados lo rodearon, temblando, agradeciendo en susurros y lágrimas. Nadie hablaba. Nadie se movía demasiado rápido. Todos sabían que lo que habían presenciado era algo que no debía tener nombre. Emilio, exhausto, dejó caer el amuleto y respiró profundo. La capilla olía a tierra y a ceniza, pero había algo más, una sensación de libertad que no había conocido jamás. Y aunque el toro negro ya no estaba, Emilio sabía que la sombra del pacto siempre acecharía, porque algunas promesas no mueren nunca. Con el amanecer llegó la calma. El rancho. El encanto viejo parecía un lugar normal otra vez, pero los que lo habían vivido sabían que algo había cambiado para siempre. Emilio había sobrevivido, había enfrentado el terror más absoluto y había roto un ciclo de muerte y oscuridad. Pero mientras miraba hacia el horizonte, una bruma ligera cubría el corral. Why en su mente resonaban las palabras del patron, leonas pero claras. Y en su mente resonaban las palabras del patrón, lejanas pero claras. Esto no termina aquí. El misterio del toro negro quedaba suspendido, esperando la próxima víctima, y la historia del rancho jamás sería olvidada. Y así es como pasó todo. Las sombras que aún perduran. El sol comenzaba a despuntar sobre el encanto viejo, bañando los campos con una luz dorada que parecía normalizar lo que había sido una noche infernal. Emilio estaba sentado en el porche de los barracones, con el amuleto entre sus manos. Los peones liberados lo rodeaban, aún temblando, pero con una sensación de alivio que no habían conocido en años.
Don Julián había desaparecido de la capilla. Algunos aseguraban que había muerto. Otros susurraban que su alma había sido atrapada por aquello que había invocado. Nadie sabía con certeza qué había pasado, y quizás era mejor no saberlo. Pero Emilio no podía olvidar lo que había sentido frente al toro negro. Esa bestia no era solo un animal, era un recuerdo del pacto, un recordatorio de que algunas fuerzas no mueren jamás. Durante los días siguientes, Emilio ayudó a reconstruir el rancho, pero algo había cambiado. Los establos ya no olían a miedo, sino a silencio y respeto. Los peones trabajaban, pero siempre miraban de reojo los corrales, recordando la noche del terror. Y aunque nadie vio más al toro negro, algunos juraban que, de vez en cuando, en la neblina de la madrugada, se podía ver un par de ojos rojos brillando entre la sombra. Emilio comprendió entonces que había ganado la batalla, pero que la guerra contra lo oscuro nunca se terminaba del todo. El amuleto que había salvado su vida se volvió su tesoro más preciado, pero también su carga, una señal de que el mundo guarda secretos que ningún hombre debería desafiar. Y así, mientras los vientos recorrían el rancho, Emilio comprendió que la verdadera lección no era derrotar al toro, sino aprender a vivir sabiendo que lo inexplicable acecha siempre. Así terminó la historia del toro negro y el pacto del patrón en el Encanto Viejo. Pero dime, ¿tú crees que estas fuerzas realmente existen? ¿O solo son leyendas para asustar a los valientes? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si esta historia logró ponerte la piel de gallina, suscríbete y activa la campanita, porque aún quedan muchos secretos oscuros que tengo que contarte. Comparte este video para que más personas se atrevan a descubrir la verdad. ¡Hasta pronto!